Bueno, los antecedentes del movimiento cooperativo hay que buscarlos en el desarrollo del movimiento obrero uruguayo, ¿cierto? En la década del 60 el país vive una brutal crisis económica y social y allí se convoca a lo que se llamó la CIDE, que era la Comisión Interministerial para el Desarrollo de Uruguay. Es decir, frente a la crisis, el gobierno convoca a una reunión ministerial para ver cómo salimos de los temas de salud, educación y vivienda. En el tema de vivienda en particular, la idea central era gestar una ley nacional de vivienda, que luego fue la 13.728, que se aprueba en 17 de diciembre del 68 concretamente. Bueno, y es un movimiento que surge bastante sui generis, digamos, porque lo crea un instituto de asistencia técnica. Son técnicos comprometidos con el movimiento popular en la década del 60 que empiezan a ver qué modelo se podía gestar para la construcción de viviendas populares. Ellos tenían un problema. Imagínense en la década del 60 decirle a la población y sobre todo a los diputados que tenían que aprobar una ley que las mujeres iban a trabajar en la construcción, que gente sin mano de obra especializada iba a trabajar en la construcción y lo otro, que los pobres iban a administrar los fondos del Estado en forma autogestionaria. Eran conscientes que tenían que tener una experiencia piloto, es decir, mostrar que este modelo efectivamente iba a funcionar, ¿cierto?, para que el diputado levantara la mano. ¿Está claro la idea? En ese marco es que el CCU desarrolla las 3 primeras experiencias piloto en el país. Una en Isla Mala, Florida, otra en Fray Bentos y otra en Salto. Esas son las 3 primeras experiencias piloto que dieron muy buenos resultados, tanto desde el punto de vista constructivo, económico y de satisfacción de la gente con el producto recibido, y fue fundamental para que se aprobara el capítulo 10 de la Ley Nacional de Vivienda en 1968. Será recién en 1970, del 66 que empiezan las primeras experiencias piloto, hasta 1970 que se gesta FUCMAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua, que va a ser prohibido su nombre por el Pachecato. No nos pudimos llamar Uruguaya, nos tuvimos que llamar Unificadora. Luego, con la vuelta de la democracia, luego de la dictadura, volvimos a llamarnos Uruguaya. El CCU es una organización no gubernamental, una asociación civil que está fundada en 1961 y trabaja en temas de economía social, de promoción del cooperativismo y de emprendimientos asociativos. El CCU viene asesorando cooperativas desde el comienzo, desde el 66, 77, cooperativas de vivienda. En esto es que se crea esta sección, esta área que se llama Hábitat, donde trabajamos arquitectos, trabajamos trabajadores sociales, contadores, abogados, escribanos y ingenieros también. Y bueno, esta área lo que hace es como este grupo multidisciplinar acompañar las experiencias de las cooperativas, ¿no? Acompañarlas desde cuando llegan a un grupo que todavía no está conformado como una cooperativa, que es un grupo precooperativo, podemos decir, o sea, gente que tiene
tiene voluntad de ser cooperativa, de transformarse en cooperativa, pero hasta un comienzo son solamente un grupo de gente con una necesidad en común. Nosotros trabajamos más que nada con cooperativas de ayuda mutua, y en eso tenemos que tener en cuenta que ese proceso de obra es como otro trabajo para las personas que integran la cooperativa, ¿no? Tienen que ir personas que no están capacitadas para trabajar en una obra, que no están formadas para el trabajo en obra, tienen que encargarse de determinadas tareas dentro de la obra, sea desde la administración como también al trabajo más práctico, lo que se asocia como el trabajo de peón en la obra, de acarrear materiales, preparar ciertos materiales para que los contratados puedan llevar adelante la obra más rápidamente, digamos, y que ese proceso sea fluido y no se tranque. En este proceso de la cooperativa lo que es interesante es que la cooperativa no es solamente cooperativa en la etapa de obra o para llegar al acceso, digamos, para solucionar su problema de vivienda, sino que la cooperativa, en el caso de las de usuarios, continúan siendo cooperativa incluso cuando ya están conviviendo, ¿no? Entonces ahí ya en otra etapa surgen otras problemáticas, otras complejidades que hay que atender y que también muchas veces generamos algunos asesoramientos y generamos algunas herramientas como para que la cooperativa pueda seguir adelante en ese nuevo transcurso que es la convivencia. Lo que me parece interesante es que los procesos estos procesos colectivos plantean dificultades, plantean complejidades que fuera de esa cuestión como idílica, de lo colectivo como algo positivo, de algo superior, tienen dificultades, son parte. Es necesario entender que para hacer algo en colectivo muchas veces es más difícil, si bien tiene un montón de fortalezas, puede ser algo más difícil o más complejo que hacerlo uno solo. Pero también tiene otras riquezas y que en el caso del cooperativismo es como el proceso mismo del acceso del sistema como acceso a la vivienda, donde cada uno por su lado seguramente no pueden solucionar su problema de vivienda, pero se unen para acceder a la vivienda. El derecho a la ciudad es uno de los derechos poco conocidos y de los cuales Fugban tiene una rica historia, pero hay que potenciarlo mucho más. En realidad, los primeros en hablar de reforma urbana fue el movimiento sindical en el Congreso del Pueblo, ¿cierto?, de la década del 60, pero no lo desarrolló mucho. Luego nosotros, a partir de las ocupaciones de tierra del año 89, elaboramos un documento que se llama La Reforma Urbana Va, y que hay que actualizarlo y ponerlo en práctica y unir a una cantidad de organizaciones más allá de las cooperativas que luchan por la ciudad. Y la gestación del derecho a la ciudad tiene que ver con Henri Lefebvre, que fue un sociólogo marxista francés, que colocó por primera vez en la década del 60 ese derecho como una conquista que tienen que tener los trabajadores en las ciudades. En esto yo creo que el cooperativismo, como decía, es no solamente un sistema que permite el acceso a la vivienda, que continúa válido y vigente después de 50 años, sino que también es una forma de generar otras formas de ciudad, otras formas de territorios, de barrios, de vecindad y de ciudadanía. La gran pregunta, ¿Montevideo es democrática? Yo considero que no. No puede haber ciudad democrática en un país capitalista, tenga el color que tenga. Y lo voy a demostrar. Avenida Italia es el gran muro que divide los Montevideos. Los Montevideos. De Avenida Italia hacia el mar hay un Montevideo y de Avenida Italia al otro lado hay otro Montevideo. No es lo mismo vivir en Carrasco que vivir en Marconi. No es lo mismo vivir en Pocitos que vivir en Piedras Blancas, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco, el derecho a la ciudad se coloca como una reivindicación fundamental de la gente. ¿Por qué la vista al mar solo la pueden disfrutar los capitalistas o la gente que tiene clase media alta o alta?
¿Por qué los espacios verdes bellos de la ciudad también, ¿no? En general se tiende a que los trabajadores los expulsan hacia la periferia. Y de alguna manera estas nuevas experiencias que tienen que ver con la construcción en altura, de cooperativas de ayuda mutua que se han enfrentado a la construcción en altura, han servido como herramienta de alguna manera para ocupar otras zonas de la ciudad, otras situaciones que no son las clásicas zona periférica o el desarrollo del cooperativismo que ha tenido como más producción que tiene que ver con las viviendas dúplex, ¿no? La típica casita de ladrillo, techo de 2 aguas, con el jardín y el fondo con el parrillero. Hoy en día el cooperativismo está demostrando que también puede estar ubicado puede llevar adelante la construcción de un edificio y puede desarrollarse en un edificio de viviendas, y que igual existe el espíritu cooperativo y que igual se generan otras fortalezas desde ahí. Fue ganada una lucha muy importante a partir de los años 90 con los reciclajes en la Ciudad Vieja, es decir, ganar el centro de la ciudad. Y eso lo aprendimos del movimiento de moradía de San Pablo, de Brasil. Cuando fuimos a Brasil por primera vez, vimos que el movimiento de moradía luchaba por el centro de la ciudad. Y ahí, al influjo de las ocupaciones de tierra y todos los temas, fuimos gestando teoría al respecto, que no es nuestra ni nada por el estilo, sino que es un acumulado de gente que ha pensado en este tema, y yo considero que es uno de los derechos fundamentales por los cuales tiene que pelear la gente, ¿no es cierto? De lo contrario, el espacio urbano está totalmente segregado. Y ahí, por eso lo difícil de la conquista del derecho a la ciudad, nos encontramos con la propiedad privada del suelo urbano, de la tierra, que es intocable, es un artículo que no se puede tocar. Acá en este país puede tocar todo menos la propiedad privada. Entonces nosotros creemos que tiene que asistirnos el derecho a la necesidad y tiene que haber barrios inclusivos, ¿cierto? No segregados como los hay. Entonces en ese marco creemos que la batalla no solamente la tiene que dar Fugman, sino que la tienen que dar todas y todos los grupos urbanos que están viendo los problemas. Hace poco la Rambla Sur fue todo un tema, en la Ciudad Vieja hay organizaciones que se están agrupando, en los Bañados de Carrasco, en fin. En última instancia, tenemos que ser conscientes que toda batalla que se da por el mejoramiento de la ciudad para la gente es la lucha por el derecho a la ciudad. Mi nombre es Héctor Cancela, yo soy docente del Departamento de Investigación Operativa dentro del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, Universidad de la República. METAB es un software que se desarrolló en Facultad de Ingeniería por parte de estudiantes, egresados y docentes. El nombre significa Mejor Tecnología de Asignación de Viviendas. En definitiva, es un sistema informático que tiene en cuenta las preferencias de los cooperativistas para distribuir las casas entre ellos, ¿sí?, en el momento en que termina la construcción de la cooperativa. Habitualmente, en el momento que los cooperativistas culminan la construcción, hacen un sorteo por bolillero y a cualquier persona le puede tocar cualquier casa, le guste un poco más, un poco menos. Si bien en general en una cooperativa las viviendas son esencialmente idénticas, hay pequeñas diferencias, puede ser por altura si es un edificio, puede ser por orientación, y el tener una herramienta que de alguna forma considere esas preferencias y hace una mejor asignación, contribuye a una mayor felicidad, porque bueno, son personas que luego van a estar viviendo toda su vida, durante muchos años, en una casa, y si sienten que es la que ellos eligieron o la que más les gustaba, evidentemente van a sentirse más cómodos en ese espacio. Para utilizar METAB, lo primero es que los cooperativistas ingresen sus preferencias, ¿sí? Supongamos que hay una cooperativa que hay 20 viviendas que están, por ejemplo, numeradas de 101 a 504. ¿Sí? Lo primero que debe hacer cada persona es decir cuál es la que preferiría. Si le gusta primero la 302, luego la 201, bueno, dar un orden completo. Esos datos se ingresan en el software y luego el software aplica 2 modelos matemáticos con sus correspondientes optimizaciones. En el primer modelo lo que se busca es maximizar la preferencia global, de manera que no haya nadie que sea perjudicado para favorecer a otra persona en la cooperativa, ¿sí? De lograr de alguna forma que todos tengan su mejor
preferencia, satisfacción. En la segunda etapa lo que se busca es mejorar la satisfacción global o promedio, la suma de todas las satisfacciones, sujeto a la restricción de que nadie quede por abajo del nivel de satisfacción calculado en la etapa anterior. En ese momento es que efectivamente se asigna a cada persona una vivienda y bueno, eso se proyecta en una pantalla o en un proyector, de manera que muy rápido, en el momento en que uno pide la optimización, tiene la asignación global, ¿sí? A diferencia del sorteo clásico, que en general es más lento porque hay que ir sacando bolilla por bolilla cada persona. Nosotros, si bien vemos que Metabo realmente ha sido muy útil, que en las cooperativas donde se ha utilizado ha dado resultados que han generado mucha satisfacción a los usuarios, también hemos visto que hay distintos elementos que hay que seguir trabajando y elaborando. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, la primera versión tenía una interfaz puramente texto, que era muy difícil de manejar. Ahora tenemos una versión gráfica, ¿verdad?, a través de ventanas, pero hay gente que nos ha preguntado por qué no podemos tener una versión web, o por qué no podemos en la presentación tener más facilidades para tener vistas, digamos, por ejemplo, en casos que hay 40 o 50 apartamentos, que es muy difícil ver todo junto en pantalla, otras vistas más condensadas o que permitan más fácilmente ingresar los datos. También del punto de vista de la optimización hay desafíos que no son sencillos de resolver. En alguna cooperativa nos han preguntado si no se puede optimizar no solo la preferencia, sino la cercanía, la vecindad, si uno podría elegir estar cerca de otra familia. Bueno, son elementos que del punto de vista computacional son exigentes, pueden requerir tiempos de cálculo más grandes y que de todas formas nos gustaría esos u otros explorar en versiones futuras. Cooperativa del Navío es una cooperativa que tiene aproximadamente unos 9-10 años. Surgió a partir de hijos y algunos socios de una cooperativa de ahorro previo que se llama FAF3, que queda en la zona de Punta Gorda, a partir de un núcleo sobre todo de hijos digamos, de socios de esa cooperativa, surgió una propuesta que después se denominó Cooperativa del Navío. Hoy, para un trabajador o una trabajadora, el acceder, digamos, a una vivienda a través del cooperativismo representa la posibilidad de alguna forma, de superar esta idea del no acceso a partir de no contar con un capital o con un financiamiento privado que tendría, digamos, o superar el tema del alquiler, ¿no? Como en toda cooperativa de vivienda, el momento de alguna forma de elección de la vivienda, digamos, es un día bastante importante, un día de júbilo en definitiva, porque hasta que se termina el proceso de construcción, el asociado no sabe cuál es la vivienda que se va a adjudicar. Lo interesante en este caso es que a partir de una experiencia conocida también en cooperativa de ahorro previo, surgió la posibilidad de esa selección de la vivienda se hiciera a través de un software que desarrollaron en la Facultad de Ingeniería, y eso de alguna forma lo que permitió en el caso particular de la cooperativa del Navío fue una experiencia bastante interesante, porque digamos, el hecho de existir distintas digamos, preferencias en cuanto a las unidades, no estaban concentradas las preferencias en determinadas unidades, sino que había una dispersión bastante grande, permitió que prácticamente hubiera, digamos, regocijo y júbilo en la mayoría de las familias, porque le correspondió, a partir de ese sorteo que se hizo a través de ese software, una unidad, si bien podría ser la unidad que efectivamente eligió en primer lugar o segundo en tercer lugar. O sea, las preferencias digamos, se distribuyeron de la mejor manera. En lo personal, digamos, hay, independientemente de cubrir una necesidad que tiene que ver con la vivienda, hoy en día hay una elección, sigue siendo una elección el hecho de habitar en una cooperativa de vivienda, por múltiples razones. La primera, porque me parece que muchos optamos
por la vida en colectivo, no en colectivo en una vivienda, sino en colectivo, es decir, poder de alguna forma mejorar, digamos, producir vivienda de carácter colectivo. El segundo, por el tema de la propiedad. Digamos, en definitiva, las cooperativas de usuarios, que son la gran mayoría en el país, la propiedad de la vivienda es de la cooperativa, no es de la persona. La persona o el socio o la familia hace el uso y goce de esa unidad de vivienda, pero nunca tiene la propiedad. Me parece que eso es un valor y una particularidad en el caso uruguayo. Me parece que en lo personal sigo, digamos, más allá de haber cubierto una necesidad, creo que sigo eligiendo la cooperativa de vivienda como un modo de, digamos, de vida, digamos, por llamarlo de alguna manera, de convivir dentro de lo que es el mundo o el campo de la vivienda, digamos, ¿no? Con sus dificultades, con sus conflictos, pero sobre todo con sus virtudes, digamos, con su producción del común. La producción del común tiene esto de los conflictos, de las virtudes, digamos, ¿no? de un conjunto de cuestiones que son complejas, pero que en definitiva, si uno mira el proceso en el largo plazo, digamos, va a encontrar mucho más satisfacciones que angustias.